Saludos y buenas noches. Comentaba que la parte que voy a compartir hoy, digo así, no sarcásticamente, sino que por la experiencia que tengo en lo que he leído la Biblia, lo que se nos enseña, lo que creemos, y es hasta que somos confrontados con alguna pregunta al respecto, que decimos, de veras, ¿y por qué creo yo eso? Y entonces yo digo mucho, ¿por qué cree lo que cree? Y entonces ahora me confronto a mí mismo con que por qué creo lo que creo. Entonces voy a la Biblia para ver por qué lo creo así y cuando estoy equivocado lo acepto. En las dos pláticas anteriores, solo voy a resumir eso por si alguno es primera vez que se conecta. Compartí las dos primeras condiciones que el manual del Creador pone para que hagamos una constitución política de tal manera que tenga la cual se convierta en la protección de los ciudadanos. Miren, eso es importante entenderlo. La constitución política es de los ciudadanos y es su escudo contra el ataque de gobiernos irresponsables o que quieran convertirse en tiranos y tomar posesión de la nación. Por eso es que es tan importante entender lo que el manual del Creador dice acerca de lo que debe ser una constitución. Y las 6 condiciones que pone, leí las dos primeras ya en los mensajes anteriores. La primera es que no debe de ser una persona que no conozca las leyes de Dios. Dice claramente, no pondrás a un extranjero que no sea tu hermano, y luego aclara que el hermano es el que respeta las leyes y el extranjero es el que no las respeta. Y Jesús lo aclara al decir que mi hermano es el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, la primera condición de la Constitución es: no puede nadie llegar al poder, al gobierno, si no cree en las leyes de Dios, porque automáticamente las leyes que va a usar van a ser contrarias a la voluntad de Dios. La segunda fue que los gobernantes no deben de tener más poder que el pueblo. No pueden tener mucho poder militar, no pueden tener mucho poder económico, no pueden tener poder en la enseñanza más que el pueblo. Porque el poder que necesitan es para castigar a los que hacen lo malo y para mantener el orden en los que respetamos la ley. Y el tercero es el que les voy a leer ahora. Insisto, el pueblo perece no por falta de conocimiento, sino porque desecha el conocimiento. Aquí ha estado en la Biblia, en el manual del Creador, todo el tiempo. ¿Por qué no lo habíamos visto antes? ¿Por qué no habíamos llegado al entendimiento de que Dios nos ha dejado las reglas y los principios para que podamos tener un gobierno justo y que no nos esclavicen? Porque hemos desechado el conocimiento. No le hemos dado la importancia y el valor que se merece. Entonces, ahora el Creador nos ha dejado los principios para establecer una constitución que no le permita a los gobernantes enseñorearse del pueblo. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 16, la primera parte, la segunda parte del versículo. Dice así: ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por este camino. Aunque menciona otra vez muchos caballos, mucho poder, dice que no debemos de volver a la experiencia que se tuvo en Egipto, porque eso es tener muchos caballos. Ahora razonemos entonces, ¿qué representa Egipto para que el Señor esté diciendo no volver a Egipto? En los tiempos bíblicos, obviamente, era el imperio más grande durante el tiempo del faraón. Y en nuestros días, el simbolismo de Egipto es el mundo. No volver a la visión, a la cosmovisión que tiene el mundo, al sentido de valores que tiene el mundo. Vayamos entonces al entendimiento de lo que pasaba en Egipto. Toda la historia no necesitamos verla, porque nosotros necesitamos ver el Egipto al que llegó Israel. Recuérdense que Israel llegó a Egipto durante el tiempo de la hambruna, cuando ya José era segundo de Faraón y que en Egipto era en el único lugar que había alimentos. Entonces Jacob y toda su familia se vinieron a Egipto. Así que
la experiencia de Israel, del pueblo de Israel, que aún no era pueblo, era solo las 12 tribus, la experiencia que ellos tuvieron por más de 400 años fue solo en Egipto. ¿Cuál era el gobierno de Egipto? El del faraón, ok. Aquí en Egipto era faraón, en otros lugares era un rey. ¿Qué diferencia? Y aquí es donde viene la parte que le voy a pedir que por favor me oiga, compare en las escrituras lo que les voy a decir y razone a la luz de lo que todos decimos y profesamos creer en la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Creemos que la Biblia no se equivoca. Creemos que la Biblia tiene la verdad y si hay un choque entre la Biblia y lo que nosotros pensamos, los equivocados somos nosotros. Por otro lado, está escrita en español para que la leamos respetando la gramática y el entendimiento de lo que está pasando en los días que están escribiendo o que se está diciendo lo que está en la Biblia. Vamos a comenzar recordando lo que pasó. Faraón tuvo un sueño. Soñó que venían 7 vacas bien gordas, bien hermosas, y que luego salían 7 vacas bien secas y parecían muertas, que se comieron a las gordas, pero que aún no se notó como que hubieran comido nada porque seguían flacas y feas. Luego se despierta y duerme otra vez y sueña que 7 espigas crecen bien saludables, bien llenas, y que aparecen 7 espigas todas feas, todas secas, y que también se comen a las buenas y no se nota que se las comieron. Faraón manda a llamar a todos los a magos y adivinos y a toda la gente, capte eso. Faraón manda a llamar a todos los de su equipo para que le interpreten el sueño. Y no se encuentra en Egipto nadie que pueda interpretarle los sueños. El copero se recuerda que unos años atrás había estado en la cárcel él y el panadero, y los dos tuvieron un sueño la misma noche, y José estaba preso en la cárcel. Así que cuando los vio, les dijo que cuál era su sueño, que él podía interpretarlo. Y le interpretó al copero que dentro de 3 días el faraón lo iba a restaurar a su puesto de copero. Y al panadero que dentro de 3 días lo iban a colgar, ¿verdad? Iba a morir. Y se cumplió la profecía, los sueños tal como los interpretó José. Entonces el copero se acuerda que José sabe interpretar sueños y le dice al faraón, me acuerdo que cuando estuve en la cárcel, ahí hay un joven que puede interpretar los sueños. Y mandan a traer a José, y José escucha el sueño y lo interpreta. Es donde viene la interpretación y le dice, las 7 vacas gordas van a ser 7 años de prosperidad, de abundancia tremenda. Pero después vienen 7 años de escasez, de sequía, de necesidad. Y va a ser tan tremenda la sequía que la memoria del tiempo de abundancia va a desaparecer, ¿no? Ante esa situación, podría parar la historia allí. Y entonces Faraón, el encargado de la nación, tendría que ver qué hacer con esa luz que ahora tiene, de que por 7 años va a tener abundancia y luego vienen 7 años de escasez. Y él como el gobernante tiene que tener alguna respuesta. ¿Qué hubiera hecho Faraón? No lo sabemos. ¿Y saben por qué no lo sabemos? Porque aquí viene la primera cosa que quiero que se dé cuenta. Los dones, sean los que sean, en este caso el de interpretar sueños, si fueran de sanidad, de hacer milagros, los dones en general, sean los que sean, nos son dados a los hombres para que en el nombre de Dios y que la honra y la gloria sea solo de Dios, nosotros ejerzamos el don. Nosotros no tenemos dones porque somos muy espirituales, porque somos más cristianos que otros, meramente por la misericordia de Dios. Y los dones no son para los que los tenemos, sino que para llevar el mensaje de Dios. Él da un don de sanidad para que llegue la sanidad a uno de sus criaturas que lo necesita. Él da el don de palabra de sabiduría para que le llegue esa palabra a uno de sus hijos, de sus criaturas que lo necesita. No es de que yo diga, ok, ahora voy a tener el don de sanidad y me voy a meter al hospital y sanar a todos los enfermos, que es una de las locuras que andan siempre sacando ahí en Facebook, porque esos que hacen milagros no van al hospital, porque no funciona así. Los que pretenden poder manejar el don a su antojo
están actuando sin la aprobación de Dios. Y les va a pasar que cuando llegue el día de estar ante el Señor, Él le van a decir, Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Y Él les va a decir, nunca los conocí. Porque Él no da los dones para que hagamos un show. Él no da los dones para que ganemos renombre nosotros. Todo es para el beneficio de las personas que reciben el fruto del don y para la gloria del Señor. Entonces José, con el don que tiene de interpretar los sueños, comete un gravísimo error. En la cárcel, cuando le interpreta al copero y le dice que va a quedar libre en 3 días, le dice, mira, te pido que le hables al faraón por mí. En otras palabras, mira, copero, ya que yo te estoy dando buenas noticias, ahora págame el favor, págame el servicio que te presté al interpretar tu sueño y háblale a faraón y dile que yo soy inocente, que aquí me tienen sin culpa y que me saquen de aquí. Pero de luego el copero se le olvida. Pero pasaron los 2 años y ahora viene el sueño de faraón. Y entonces llega al faraón y le dice lo mismo. Y entonces ahora que le interpretó el sueño, ¿qué hace José? No para con interpretar el sueño, sino que viene y le dice, por lo tanto, debido a que vienen 7 años de abundancia y 7 de escasez, yo le aconsejo a faraón que busque en su reino alguna persona entendida en esto que le ayude a saber qué hay que hacer. Imagínense. Si lo fueron a buscar a él a la cárcel, a un preso, es porque ya habían agotado todos los recursos. Así que ¿quién más sabía algo al respecto? Él, solo él. Es una autopromoción, es un venderse, por así decirlo, a sí mismo y conseguir el puesto. Tal vez faraón, si hubiera sido inteligente faraón y si hubiera recapacitado, bueno, sí, este es el capaz, eso hubiera sido diferente, porque el gobernante le estuviera pidiendo la ayuda y entonces él estaría, bueno, claro, estoy a su servicio. Pero autopromoverse, eso es malo. No se tiene la aprobación de Dios, se tiene la bendición de Dios, porque los beneficiados, ¿verdad? Por ejemplo, andar haciendo milagros, sanando enfermos, sin la aprobación de Dios, no quita que sean bendición para los que está sanando. ¿Me estoy dando a entender? Capte eso, por favor. El hecho que Dios bendiga algo no es insignificado de que aprueba al que está haciendo el instrumento a su manera. ¿Ok? Entonces Dios bendice definitivamente el consejo que da José. ¿Por qué? Porque se va a salvar de la vida de muchas familias y hasta de naciones. Porque de diferentes naciones llegaban a comprar a Egipto. Entonces, punto número 1 que quiero que capte. José está actuando mal. No, está haciéndolo bien. ¿Qué otra cosa podía hacer? No, el trabajo está bien. El asunto de hacer los graneros y guardar el grano durante los 7 años de abundancia para que cuando venga la hambruna se puedan abrir los graneros y alimentar a la gente, eso está fabuloso. Es un buenísimo plan. El punto es cómo llegó José a ocupar ese puesto. No fue por el orden, el debido proceso. No fue porque el faraón lo requiriera o lo invitara de su propia voluntad o entendimiento, sino que fue que él se promocionó. Paremos aquí un ratito y hagámosle la aplicación a esto. Amados hermanos que son usados en dones, entiendan que los dones no son suyos y no son tampoco para su autobeneficio. No sean de los que usan la piedad como fuente de ganancia. Si tenemos algún don, el Señor lo quiere para edificar a otras personas, para bendecir a otras personas y que de Él se lleve la gloria. No para que nosotros tomamos un renombre nuestro, porque somos el gran sanador o el gran predicador o el gran apóstol, el gran maestro. No. Los que tenemos algún don es por la misericordia de Dios y no por espiritualidad nuestra, porque siendo carnalotes se puede tener un don, porque Dios usa hasta los burros y hasta las piedras. Así que el don no nos hace más espirituales. El don es una misericordia de Dios que decide usarnos para el beneficio de otros. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de política, ¿qué tiene que ver todo eso con el cuento? Porque estamos hablando de que Dios dice que en la Constitución debe quedar claro que no regresemos al sistema de Egipto. ¿Cuál fue el sistema de Egipto? Pues el sistema de Egipto fue buenísimo, salvó muchas vidas.
Vayámonos al fin de la historia. Ya han salvado a varias personas, ya la familia del mismo José han venido, a él ya se ha descubierto, ya lo han reconocido sus hermanos, su padre ya se viene y todo está muy feliz, la historia está muy feliz. Pero regresemos ahora a la ciudadanía. Regresemos ahora a que aunque en aquellos tiempos no existía la soberanía, radica en el pueblo, aunque no existían esas palabras, el plan de Dios es el mismo. Los derechos inalienables de Dios son los mismos en todo el tiempo. No porque la cultura de ese entonces fuera tan ignorante de los principios de la palabra de Dios, porque todavía no estaba escrita, quiere decir que Dios no la tenía. Simplemente, como más adelante Pablo nos va a decir, donde no hay ley no se inculpa de pecado. No significa que no haya pecado. Significa que no hay ley, por lo tanto no se inculpa de pecado. Pero lo mal obrar, el pecado es fallar de dar en el blanco, no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No es solo a la forma del pecado. La forma del pecado es robar, matar, adulterar, mentir, difamar, etcétera, etcétera. Todas esas son formas del pecado. La esencia de todo es que no se está dando en el blanco, no se está haciendo la voluntad de Dios. Ok, entonces enfoquémonos ahora en la ciudadanía. ¿Cómo está el pueblo de Egipto? La nación que salvó al mundo de aquellos días. ¿Cómo está esa gente de Egipto que han sido los instrumentos del Dios Todopoderoso para salvar a las naciones? Leo Génesis 47, versículos 15 al 20 y después del 23 al 25. Génesis 47, 15 al 20. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados. Si se ha acabado el dinero, y ellos trajeron sus ganados a José. Y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. ¿Está captando lo que está pasando aquí? Al pueblo mismo de Egipto, el proveedor, el que tenía la abundancia, el que estaba abasteciendo a otros, tenía a su gente pasando hambre. ¿No suena algo parecido a países como Venezuela, Nicaragua, que tienen grandes recursos para abastecer a otros, pero su propio pueblo está muriéndose de la escasez? ¿Y José qué hizo? Les compró todo su ganado, les compró todo en aquel entonces esas eran sus empresas, no solo sus empresas y su trabajo, sino que también su sustento diario. Y solo fue para sustentarlos por un año. Sigo leyendo. Por un año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, ¿no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros ya nuestra tierra por pan. No por dinero, por pan, por comida. Nos vamos a vender nosotros. Vamos a ser esclavos. Y vamos a vender nuestra tierra. Ya no vamos a tener propiedad, pero tenemos hambre. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Los siguientes versículos, 25. Y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón,
y las otras 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Aleluya, faltó decir ahí. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. ¿Captó lo que pasó aquí? Sí, que José le salvó la vida al montón de gente y también a los de Egipto. No, fíjese, ciudadanía. ¿Qué ciudadanía, qué soberanía tenían los de Egipto? Pero es que era otra cultura de reyes. Sí, era otra cultura, sí. Pero los dones de Dios son irrevocables. Y Dios es inmutable. Cuando Él le dio desde Adán a la humanidad el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, esos son dones irrevocables, inalienables, que ni siquiera se puede renunciar a ellos. Y José está comprando la propiedad, don inalienable. Está comprando la vida, don inalienable. Está esclavizando bajo leyes, bajo agravios en forma de ley. Es un agravio a la humanidad. Es un pecado de lesa humanidad. Si lo queremos ver en terminología nuestra. Y tenemos a José como un héroe. Y ahí es donde tenemos que parar y darnos cuenta que nos dejamos influenciar por las apariencias. Nos parece que José es un santo, que José es el héroe de la historia. Y ciertamente es por ignorancia, lo acepto, es por ignorancia. Pero de todos modos está. Y Pablo nos dijo que todo lo que le aconteció a Israel es ejemplo para nosotros, para no cometer los mismos errores. Y como ciudadanos debemos de darnos cuenta cuando el gobernante, en lugar de buscar de sacarnos adelante, se aprovecha de nuestra necesidad y luego se convierte en el dadivoso que nos va a cobrar, si nos está comprando la vida, nos va a dejar el 80% para que vivamos y solo le tenemos que dar el 20% a Él, gloria a Dios. Solo por 20% vamos a vivir trabajando la tierra. ¿De quién? Ah, sí, es de Faraón, la compró. Y vamos a disfrutar la vida de quién. Ah, es de Faraón, la compró. Y eso es lo que, tráigalo a nuestros días. Eso es lo que los gobernantes del mundo y especialmente los comunistas hacen. Primero provocan el caos, la hambruna, la necesidad. Y luego proveen la aparente solución a cambio de total esclavitud a la voluntad de ellos. Y esas son las leyes que gobiernan a casi todo el mundo, con raras excepciones. Pero la tierra, por ejemplo, no es de nosotros. Yo siempre pongo el ejemplo mío para no meterme en líos poniendo el ejemplo de alguien más. Por la gracia de Dios ya pagué mi casa. Entonces ya tengo el título de propiedad. Es mía. ¿Qué pasa si por milagro, por misericordia de Dios, resulta que en mi patio hay petróleo? Me hago rico, me hago mi... ¿De quién es la tierra? El subsuelo del Estado. Faraón lo compró. Estamos viviendo en Egipto. Estamos con leyes que son agravios, son robos legalizados. Porque no tenemos una constitución conforme al manual del Creador, que nos dijo: nunca volverás por este camino. No hay que regresar a esas leyes que roban los derechos inalienables, que violan los derechos inalienables. Y Jesús lo pone de esta manera. Primero en Lucas 22, 25, capítulo 22, versículo 25, dice Jesús, llamándoles les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos.
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso lo dice Marcos. Eso es lo que dice Marcos. Lucas, que narra la misma cosa, porque recuérdense que hay 4 evangelios y 3 de ellos prácticamente llamados sinópticos por los estudiosos, casi prácticamente repiten todo, ¿verdad? Entonces, lo mismo que dijo Marcos, Lucas lo pone de esta manera. Pero él les dijo, Jesús hablando, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Qué dijeron los egipcios? La vida nos has devuelto. Sirvamos al faraón con nuestra vida y con nuestras tierras. ¿Qué dinero tiene el gobierno civil? ¿Cómo produce el dinero el gobierno civil? No tiene ninguno producido por él. El gobierno civil solo tiene el dinero que se recolecta del pueblo en taxes e impuestos. Entonces, ¿cuánta ayuda nos puede dar el gobierno si no produce dinero? Ninguna. Y entonces, ¿cómo está ayudando? Con más impuestos. Se enseñorean de nosotros y suben los impuestos y cobran más impuestos. Trabajamos más duro, pero para pagar más impuestos y comprar menos comida, comprar menos cosas para nosotros. Porque estamos en tierra de Egipto, bajo la ley de Faraón, que él nos compró la tierra. Y entonces con leyes injustas, el IUSI es un robo legalizado. ¿Qué beneficio tengo yo en mi casa, en mi terreno, del IUSI? Absolutamente ninguno. Entonces, ¿por qué me están de cobrar? Y si no pago, me multan. Y hasta amenazan con quitarme la casa. Y todo pasó con un gran siervo de Dios, José. ¿Sincero? Sí, sincero. Amante de Dios, definitivamente. En los aspectos de actitud eclesiástica, le voy a poner para darme a entender, José era fabuloso. Sus hermanos lo vendieron y él los perdona. Y cuando se muere Jacob, los hermanos dicen, híjole, ahora que se murió mi papá, a saber si aquel va a querer vengarse de nosotros, y van y le dicen hasta una mentira, mira, el último deseo de mi papá fue que tú nos perdonaras. Y José les dice las sabias palabras, palabras espirituales, palabras maduras, diciéndole, no tengan miedo. Ustedes pensaron hacerme mal. Eso no se puede evitar, eso no se puede negar. Ustedes actuaron mal. Pero yo no estoy en lugar de Dios para juzgarlos. Eso lo tiene que hacer Dios. Pero por el otro lado, a pesar de que ustedes pensaron hacerme mal, Dios decidió cambiarlo para bien. Y miren la posición en la que estoy y todo lo que he podido hacer. ¿Se da cuenta? José sí tiene una actitud muy linda en sus conceptos religiosos, en sus conceptos eclesiásticos. Pero obviamente no entendió ese principio de que hay que buscar que lo que sea bueno, lo que Dios dice que es bueno, y sea malo, lo que Dios dice que es malo. Dios nunca le dijo que diera ese consejo a Faraón. ¿Fue un buen consejo? Sí. Pero ¿qué dice el Proverbios? Los pensamientos, o sea, las buenas ideas, hasta los buenos consejos, son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejos se afirma. Entonces, déjame regresar a Marcos para que también lea en español esto. Ya ahorita le presenté la forma, espero que se haya dado cuenta, cómo la ciudadanía, la soberanía del pueblo y los derechos inalienables del pueblo fueron robados, fueron violados por esa ley que un siervo de Dios, que es buenísimo en cosas de religión, pero totalmente ignorante del plan de Dios en lo civil, porque recuérdense que hay 3 instituciones, familia, iglesia y Estado. El hecho de que alguien sea buenísimo en la familia y buenísimo en la iglesia no garantiza que sea bueno en el Estado. Son reglas diferentes. Los principios de ética moral son básicos y fundamentales en las 3 reglas. Pero ya el teje y maneje de las 3 instituciones es diferente. Entonces,
¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque en la actualidad hay buenos hombres en el Congreso, hay algunos que sí quieren hacer lo bueno, hay algunos que profesan fe en Cristo, pero no saben nada de la soberanía de Dios, no saben nada de la soberanía del pueblo, no saben nada de derechos inalienables, no saben nada. ¿Por qué? Porque juegan por las mismas reglas de Egipto. Solo tratan de que el garrotazo no sea tan duro, pero no evitan el garrotazo. Así de sencillo para que me entienda. Entonces, note lo que dice otra vez Marcos, perdón. Le quiero llamarle la atención a las partes final donde está hablando, dice Jesús. Llamándole les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahora escuche esto. Está hablando de gobierno y está hablando del mal gobierno de los gobernantes. Ahora note, basado en ese contexto, entendamos en español lo que está diciendo. Pero no será así entre vosotros. Óigame, si estamos hablando de fútbol y el Señor le dice, ¿sabéis que hay unos que se tiran solo para que les marquen penalti, que son unos tramposos? Y hay otros chucos que no dejan pasar a un jugador porque los dribló, que es bueno, y aunque lo quiebren le meten una patada. Pero entre ustedes no va a ser así. Si entre ustedes no va a ser así, ¿por qué será? ¿Qué van a hacer ustedes si no va a ser así? No van a jugar fútbol. Entonces no tiene sentido decirles nada. Si les está diciendo no deben hacer eso malo, es porque van a ir a jugar. Si les está diciendo no sean chucos, si está diciendo no sean falsos tirándose al suelo por gusto, es porque van a ir a jugar. Y aquí les está diciendo, ustedes ya saben cómo son los gobernantes, pero ustedes no van a ser así. Claro que no van a ser, porque somos apolíticos. Nosotros no nos involucramos en lo corrupto. Como Pedro, Señor, yo nunca he tocado lo inmundo, aunque tú me bajes el manto, eso es inmundo. Eso es exactamente. Mas entre ustedes no será así. Entre vosotros no será así. Sigo leyendo y siga oyendo en español, por favor, y en el contexto que estamos hablando de gobernantes. Sigue diciendo el Señor, sino que entre ustedes no va a ser así, sino que, en otras palabras, sí va a ser, pero no así, sino que así, sino que el que quiera, no los escogidos o los carnalotes que no son tan espirituales que quieran. No. Está hablándole a sus apóstoles y hablándolo, en otras palabras, a los líderes de su iglesia. Le dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está la gran diferencia. Los puestos de autoridad, ya no solo del gobierno civil, déjeme aclarar. Esto que se está diciendo aquí nos toca a nosotros como padres, porque somos los que tenemos la potestad y la autoridad. Pero ¿saben qué? No es para que nuestros hijos nos sirvan. Está la disciplina de la casa, etcétera, etcétera. Pero el punto, la meta final, es que nosotros tenemos que trabajar en ellos el diseño de Dios. Instruye al niño en su camino, en el camino del niño. Y el camino del niño, ¿cuál es? Si Abraham, Dios dijo, voy a bendecir a Abraham porque Abraham va a enseñar a sus hijos el camino de Dios haciendo justicia y juicio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, enseñarles lo justo, la justicia y lo justo, para que cuando lleguen a ser ciudadanos, sean ciudadanos productivos y fructíferos para la nación. Entonces, y luego como jefe de una empresa, ciertamente, el obrero es digno de su salario y el que ha levantado una empresa y todo, tiene todo el derecho de enriquecerse. Dios no está en contra de las riquezas. Dios quisiera que todos fuéramos ricos para poder usarlo a las riquezas como Él quiere. Entonces, el dueño de la empresa, el jefe de la empresa, debe de recibir su salario, su ganancia, el fruto de su trabajo, pero en su condición debe de velar por el éxito también de sus empleados, porque mientras mejor estén sus empleados, mientras más ganen sus empleados, más grande crece la empresa. Y entonces el sistema de la autoridad bíblica es para el beneficio de los gobernados, no para el beneficio del gobernante, como en el mundo, como en Egipto.
Entonces, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Como ejemplo del Hijo, que no vino a ser servido siendo el Hijo de Dios y siendo el futuro Salvador del mundo, sino que vino para servir. Entonces vemos aquí dos situaciones bastante diferentes al leerlas en español que nos está presentando la Biblia. Nos está presentando que un buen hombre sincero, si no conoce la ley del reino, si no conoce los derechos inalienables, prácticamente se convierte en un brazo fuerte para los tiranos que llegan a enseñorearse de nuestra vida y de nuestra tierra. En otras palabras, a violar nuestros derechos inalienables. Por eso es que el Congreso, que son los que hacen las leyes, los que están en el... es triste cuando hay personas que, humanamente hablando, son sinceras, tienen buenas intenciones, pero buenas intenciones dentro de las leyes de Egipto. De todos modos es el mismo fango. Si no van con las leyes del reino de Dios, no pueden transformar nada. Solo le cambian el maquillaje, la apariencia, pero es la misma transgresión, es el mismo agravio bajo forma de ley. De ahí que tenemos que ver que ese artículo de la Constitución es el hecho de que se tiene que anular esa clase de gobierno. No volver por ese camino, dice el Señor. Ya no hay que ir otra vez a un Estado con todas las cosas centralizadas. Todo el dinero centralizado en Faraón, todas las propiedades centralizadas en Faraón, todo el poder centralizado en Faraón. Sino que tiene que ser diferente. Un gobierno de gobernantes que entiendan el privilegio de ser los servidores de la nación. ¿Cuál debe ser la aplicación entonces en nuestros días? E indirectamente, implícitamente, no indirectamente, implícitamente, la calidad de personas que tenemos que buscar para el futuro, para futuros gobernantes. Tienen que ser personas que entiendan eso, que entiendan la soberanía radica en el pueblo. Los gobernantes nunca deben estar ni iguales y mucho menos por encima del poder del pueblo. Y la riqueza tampoco tienen que ser más ricos que el pueblo, porque tienen un salario, porque el obrero es justo de su salario, es justo de su ganancia. Pero no esas manipulaciones y robos, una vez más, agravios bajo forma de ley. Tenemos entonces que buscar que las personas nos aseguremos que entiendan la soberanía radica en el pueblo y la respeten, y que entiendan los derechos inalienables, vida, libertad y propiedad. Ninguna ley ni ningún gobernante los puede tocar. Esa clase de gente es la que necesitamos en los puestos de gobierno. Por lo tanto, esa gente, una de las formas que veremos que realmente reconoce nuestra soberanía y nuestros derechos inalienables, lo primero que hará será buscar leyes que reduzcan los impuestos a su expresión justa, porque es justo pagar al que tributo, al que impuesto. Pero lo justo. Y para la función que se contratan los gobernantes, que es así de pequeñita, comparado a todo el armatroste político que tienen en nuestras naciones, no es mucho dinero el que se necesita para llevar a cabo esas operaciones. Y también dejará... esto es algo muy importante que se me pasó por alto. Carlos, pero si José no hubiera hecho eso, se hubiera muerto todo el pueblo egipcio. ¿Qué hubiera hecho entonces José? Dar el consejo que dio, pero en la forma correcta. Su majestad o el señor rey Faraón, basado en las circunstancias como están, yo le aconsejo, dígasele al pueblo la situación que tiene, la prosperidad que les viene por 7 años y la hambruna que viene después. Y aconséjeseles que guarden, que ahorren, que provean, así como para sus
próximos 7 años. Que si ahorita cosechan 100, que se coman 100, pero que se coman 50, pero que guarden 50. Y que así vayan. Y desde luego el gobierno, el Estado, el faraón puede abrir graneros más grandes y de todas sus haciendas también guardar para aquellos que de esa manera todos van a tener para sustentarse a sí mismos, y algunos de ellos hasta van a tener para venderle a los extranjeros y crecer. Y de esa manera el pueblo hubiera prosperado, no el faraón. El pueblo soberano, el dueño de la tierra, no faraón, era el que estaba produciendo el fruto. Produjo el fruto que salvó la vida de todos. ¿Quién? El pueblo soberano. No fue faraón. Pero José dio un mal consejo porque no conocía los derechos inalienables. Desde luego, el pueblo de Israel no entendía que Dios es Dios de todos. No es Dios solo de los hebreos. Que Dios ama al mundo y a sus habitantes. Israel no. Israel piensa que ellos son los únicos escogidos. Siguen confundidos pensando que ellos son el pueblo de Dios. No entienden las escrituras. No entienden que el mismo Señor Jesús les dijo, hasta aquí llegó. Tú me has guardado con paciencia los vasos de ira, pero hasta aquí llegó. Y no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y cayó el juicio sobre Israel. Y Jesús le dijo, el reino es quitado de vosotros y es dado a otra nación que produzca sus frutos. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos que estar claros de eso, y nuestra tarea, poniéndola a algunas ideas ya para guatemaltecos y los hermanos y amigos que nos escuchen en otros lugares cuando les llegue este video, que lo puedan aplicar a sus respectivas naciones. Pero aquí, si se va a nombrar un procurador de derechos humanos, tiene que ser alguien puesto por la iglesia y la familia. Los gobernantes políticos no deben tener nada más que nombrarlos y reconocerles sus funciones. Porque si no, siguen poniendo a sus cuates y a sus compinches para que el robo sea legalizado. Los procuradores de derechos humanos tienen que pasar, deberíamos de tener un mínimo de preguntas, un test. Y tienen que pasar con el 100% de aprobación para ver sus valores éticos morales, para ver su entendimiento de los derechos inalienables, porque ¿qué van a defender si no lo saben? Si andan defendiendo un montón de basura, de pseudo derechos, que no son derechos, son ideas, preferencias y tantas otras cosas que se le puede llamar, pero derechos no son. Entonces, eso debe de haber. Y más adelante, cuando hable ya de la estructura de gobierno, en el Congreso no debe de estar sobre el Congreso. El Congreso deben de seguir siendo los diputados que tienen que ver por el teje y maneje diario de la nación, pero debe de haber una segunda casa de los senadores. Y esa casa de senadores no es nombrada por ningún partido político ni por votos del pueblo, sino que por un entendimiento de su madurez, de su honradez, de su conocimiento de la ética y la moral, para que les sirvan de balance a los diputados. Para que así, si vienen otros a comprar los votos de los diputados, no pueden pasar las leyes de los diputados sin la aprobación de la Casa del Senado, que son personas éticas y morales. Que pueden haber ahí personas que su único interés es el bien común y defender a la patria, que no van a depender de ningún partido ni van a ser compinches de nadie. Bien, esas son cosas que se deben de trabajar más. Yo solo estoy dándoles las ideas para que se vayan dando cuenta. Como pueblo debemos organizarnos y nosotros escribir la Constitución. La Constitución es del pueblo. Los que tenemos que escribirla somos nosotros. Los diputados, el Congreso, solo lo aprobará cuando nosotros le digamos. Ellos no deben de proceder. El presidente que tenemos, que está tratando de cambiar la Constitución, es porque quiere ser faraón. Él quiere pasar leyes que le den a él todo el poder para robarse todo y para esclavizarnos como en Egipto. O sea que si vamos a hacer una Constitución, la tenemos que escribir nosotros y tenemos que consensuarla entre el pueblo, no con los políticos, entre el pueblo. Y entonces darle al Congreso que la apruebe, porque son nuestros representantes. Creo que
por ahí lo dejo, pero espero que ustedes puedan comentar, si no lo hacen aquí ahorita en vivo, aunque sea por escrito, ahí que escriban sus comentarios o, como he dicho, mi correo electrónico es fácil, es el que está ahí, donde a ver cómo subo el dedo, ahí ve. Sí, ese es mi correo, belagon@gmail.com. Ok, preguntas, comentarios. Sí, buenas noches. Alguien que quisiera hacer comentarios, hasta arriba el licenciado Josh Shenar y Mariok. Sean bienvenidos. Sí, buenas noches. Gracias por esta lección de hoy. Es, es de esas que le mueven a uno el tapete porque uno ha estado viendo siempre a José como alguien muy, muy interesado en el pueblo, pero en realidad sí es cierto. Se interesó y se dejó llevar más por los intereses de Faraón que los del pueblo. Y yo creo que sí, lo de hoy es muy, muy importante. Ya no va a ser suficiente con que nuestros candidatos asistan a una congregación, con que tengan un sello que diga que son evangélicos. Ya no va a bastar eso. Creo que vamos a tener que escudriñar bien, bien cómo fue su pasado y cómo es su presente y cuáles son sus metas, porque no podemos dejar que llegue cualquier persona a gobernarnos, aunque pareciera muy, muy blanco, muy como Muy de la pura, derecha. sí, pura ovejita, pero puede convertirse en un lobo en el momento dado. Yo creo que sí, va a ser cosa de tener que trabajar más con las congregaciones para que puedan ellos liberar a esa gente que tal vez quiere funcionar, pero que las tradiciones los han amarrado a no hacerlo. Y cuando lo hagan, aún así, pues supervisar de que realmente sean candidatos que vean bien bien a qué van a quién van a gobernar y cómo van a gobernar, que tengan la ley de Dios realmente no solo en sus corazones, sino que en su entendimiento. Que muchas gracias, fue una muy buena lección la de hoy. Gracias. También el licenciado Josh, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer saludarlos nuevamente. Qué bueno saber que estamos con vida, trabajo, salud, familia. Amén. Y hoy aprendiendo nuevamente con ustedes, doctor. Muchas gracias. A Claudia también por el apoyo y a Mario que está ahí. Guatemaltecos, nuestra nación nos necesita. Recuerden que el poder radica en el pueblo. El pueblo paga, el pueblo manda. Hoy resulta que los políticos son los que nos dicen a nosotros qué hacer, cuando nosotros, como jefes de ellos, como aquellos que proveen su esfuerzo reflejado en impuestos, son los que pagan los salarios de estos políticos. Entonces, nosotros tenemos que darles las directrices a ellos de hacia dónde debe ir el rumbo de Guatemala y qué es lo que queremos para nuestra nación, para nuestra familia y para nuestros hijos. Así que me alegro estar en este grupo. Creo que Guatemala despertó. Guatemala, hoy tenemos muchas personas que, bueno, son fanáticas, algunas, pero otros hoy queremos aprender de política y otros queremos realmente demostrarle a los politiqueros que haciendo más de lo mismo no va a cambiar el destino de Guatemala. Así que estamos preparándonos para que si es la voluntad del Padre, pues podamos participar de acuerdo al artículo 136 constitucional, a optar cargos públicos y a participar directamente en política, porque creo que ese es la única manera a través de la cual nosotros podemos incidir positivamente.
en la política de Guatemala. Así que vamos para adelante, doctor. Los buenos tenemos que mostrarnos y sobre todo descubrir dónde están esos otros valientes que necesitan unirse para que Guatemala cambie. Gracias, Josh. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un gusto saludarles y pues bueno, reitero lo que dice el licenciado y es lo que siempre le he dicho aquí a las personas en mi región. Yo soy de San Marcos, zona costera, vivo en el municipio de Catarina y vieran que siempre he hecho este énfasis de que los políticos tienen que ser servidores públicos. La misma palabra lo dice, servidor público, es para que nos sirvan a todos como público. Y es tonto decir, tal político gestionó y sacó un proyecto y démosle gracias. No, eso es, pongo el ejemplo, como que usted vaya con su tarjeta de débito y vaya a retirar 200 quetzales al cajero y le aplaude al cajero porque le dio los 200 quetzales. Eso es algo tan simple. Adelante. No, simplemente eso. Y muchas gracias, doctor, por la invitación. Continúe, pues escucho. Gracias, gracias. Sí, un ejemplo muy sencillo, como dices, porque así debe ser. El manual del creador es sencillo cuando lo leemos en español sin ideas preconcebidas, ni torturando las escrituras, como dice el apóstol Pedro, para que encajen con lo que nosotros creemos, sino dejar que la Biblia nos hable a nosotros, no nosotros decirle al manual lo que tiene que decir. Gracias. Adelante, Claudia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está Carlos? Qué gusto escucharlo. Gracias. Interesante lo que estaba hablando de José, creo que nunca lo había visto así, pero me llena de gozo saber que estoy entendiendo cada día un poco más. Había pensado no decir esto, pero después del último comentario creo que vale la pena mencionarlo. Voy a citar Lucas 18, 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sabemos que heredar la vida eterna es lo mismo que la salvación. Entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Obviamente está citando los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Lo que yo quería decir era que muchas veces como iglesia creemos que la religión y la política no se mezclan, pero realmente yo no sé si la iglesia cree que los 10 mandamientos dicen orarás todas las noches, darás gracias antes de los alimentos, vas a ayunar, porque no es eso lo que dice los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hablan de no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esas son leyes de justicia. Es cierto, la religión y la política, yo no sé, tal vez vaya a ofender a algunos con lo que voy a decir, pero yo creo que la religión y la política no deberían existir. La religión realmente, servir a Dios es hacer justicia en la tierra, y gobernar es hacer justicia en la tierra, es lo mismo. Y si no tenemos una base de dónde sacar la justicia, cuáles son las leyes reales que benefician a toda la humanidad, ¿qué tipo de gobierno vamos a hacer? ¿Qué tipo de gobierno, qué tipo de justicia vamos a traer a las naciones si no es la justicia justa que está en la Biblia? Solamente eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Disculpe, doctor. Sí. Solo valdría la pena informarle a la audiencia que cada martes nos hemos subido a este live para ir aprendiendo de forma planificada las clases que usted ha impartido. Pero es importante que tomen nota que el live se hace los martes a las 7 p.m. Importante ponerle mucha atención si quieren participar, porque a veces vienen al final del live y quieren aportar cualquier otro tema menos de lo que estuvimos hablando durante el live. Entonces, con mucho respeto para la audiencia, cordialmente invitados todos los martes a las 7 p.m. para seguir aprendiendo sobre estos temas que usted amablemente está donando y compartiendo con los ciudadanos guatemaltecos. Muchas gracias. A ti, Josh. Muchas gracias.